Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver la administración de usuarios en sistemas ruteros, la creación de diferentes usuarios para un sistema o en este caso para el ingreso de un router board. Es algo fundamental para mantener nuestro sistema seguro, ya que podremos crear usuarios con diferentes propiedades, ¿vale? No todos los usuarios necesariamente deben ingresar a todas las operaciones que se puedan realizar en un router MikroTik. Por lo tanto, vamos a ver esta sesión. Al momento de crear un usuario podremos darle los permisos necesarios como acceso total o que sea un usuario para solo lectura. O si desea ser más detallado, podrás configurar los tipos de servicios a los que el usuario puede acceder. Vamos a ver un poquito sobre este perfil, ¿vale? Y para esto nos vamos a ir directamente a la casilla de los usuarios, ¿vale? Esto lo tenemos aquí en System y lo tenemos aquí en User, ¿vale? Si nos fijamos por defecto, nuestro router MikroTik trae un usuario llamado admin, el cual yo tengo totalmente desactivado porque, bueno, es una medida de seguridad que tomo para mi equipo. Entonces, tenemos aquí una consola donde podemos ver los usuarios creados, los grupos de usuarios, ¿vale? Podemos ver SSH keys, SSH private keys y los usuarios activos, ¿vale? Los que están ahora mismo dentro, logueados en el equipo. Entonces, como les decía antes, nosotros podemos crear un usuario, ¿vale? Y le podemos dar cualquiera de los grupos que tenemos actualmente. También podemos crear grupos para que nos aparezcan directamente en esta pestaña con diferentes tipos de propiedades, ¿vale? Pueden, por ejemplo, crear un grupo en el cual vamos a decirle que es un usuario restringido y vamos a decirle que solamente tenga acceso al bueno, local y solo de RIT, ¿vale? Entonces vamos a darle a Apply y verás que se ha creado ya un grupo restringido. Entonces, nosotros cuando vamos a crear un nuevo usuario podemos ver que automáticamente nos aparece en el grupo como restringido, ¿vale? Entonces, cuando nosotros seleccionamos este grupo y creamos el usuario invitado, por ejemplo, por llamarlo de alguna manera, vamos a ponerle otra vez una contraseña. Ya sabremos que cuando este usuario se loguee a nuestro router, vamos a darle también al grupo para que tenga acceso al Winbox, ¿vale? Ya nosotros sabremos que cuando este usuario se registre en nuestro Winbox o en nuestro router MikroTik, solamente tendrá usuarios, bueno, esa política de acceso restringido y no podrá hacer ninguna otra modificación, ¿vale? Entonces, vamos a mirar detalladamente un poco qué son estos grupos, ¿vale? Estos grupos, si aquí nos indica en las políticas, ¿vale? Nos está diciendo que el local, esta política concede derechos para hacer log en una aplicación vía consola localmente, ¿vale? La opción Telnet es una política que concede derechos para hacer un login remotamente vía Telnet. SSH es lo mismo, puedes hacer vía SSH un login en nuestro router y estarías accediendo vía SSH, ¿vale? FTP, el FTP es una política que concede derechos para hacer login mediante una vía remota también a bueno, transferir ficheros por FTP, ¿vale? Supongamos que tenemos aquí un servidor FTP creado y bueno, nos deja loguearnos remotamente a través de reboot. Bueno, el usuario que tenga privilegios de reboot puede reiniciar perfectamente este router sin ningún tipo de problema. Esta política de RIET, ¿vale? Permite, concede acceso a lectura, solo lectura, de la configuración con el router, ¿vale? La opción Write
es una política que concede accesos de escritura a la configuración de router, excepto para la administración de usuarios. Esta política no te permite leer la configuración del usuario, por lo que esta debe ser o debes asegurarte de que también puedas habilitar esta política si quieres leer lo que son los usuarios de bueno, los usuarios que hay en nuestro sistema, ¿vale? En este router. Ahora, el apartado Policy es una política que concede los derechos de administración de los usuarios, ¿vale? Más cosas. Tenemos también aquí el test, que es una política que concede derechos para hacer login remotamente vía webbox, ¿vale? También tenemos el apartado Winbox, que nos permite hacer login en nuestro router mediante la interfaz Winbox, mediante esta aplicación. Aquí también tenemos Password. Password es una política que concede derechos para cambiar la contraseña de router. Tenemos Web, que es una política que concede derechos para hacer login remotamente vía web. Sniff es una aplicación, es una política, perdón, que concede derechos para usar herramientas de Packet Sniffer, ¿vale? También tenemos algunas de las demás que tenemos aquí, ¿vale? Que puedes usarlas para utilizar API, Rumon para conectarte con otros equipos que también tengan Rumon. Dude es una aplicación de MikroTik, en la cual puedes monitorear todos los dispositivos de tu red. Y bueno, tengo esta que no sé cuál es, no la he trabajado mucho, pero bueno, es buscar un poquito de información relacionada con esto y pueden verla, ¿vale? Entonces nada, así en este vídeo hemos visto cómo podemos crear diferentes usuarios con diferentes grupos, ¿vale? Ya sean restringidos o de control total, y cómo crear grupos. Además de esto hemos visto las diferentes políticas que nos permite MikroTik en cada uno de estos grupos, ¿vale? Espero que este vídeo te ayude. Seguiré profundizando un poco más en MikroTik en siguientes vídeos, ¿vale? Hasta la próxima.